President Trump has hired a new architect to oversee his $300 million White House ballroom project after reportedly clashing with the person who was originally in charge. Sources tell the Washington Post the two argued over the president's desire to keep making the ballroom bigger. The president wants it to be 90,000 square feet, able to hold about 1,000 guests, and completed before the end of his second term. You'll remember he tore down the East Wing in October for the project, even though he had previously pledged the White House would not be touched. Donald Trump acaba de despedir al arquitecto jefe del proyecto más grandioso que jamás había imaginado realizar, durante y después de su presidencia. Pero lo que nadie está diciendo abiertamente es el motivo real detrás de esta decisión que ha escandalizado a arquitectos, historiadores, políticos e incluso a los propios aliados de Trump. Todo comenzó con una ambición que parecía absurda desde el principio, pero que, como casi todo lo que hace Trump, tomó forma gracias a la presión, la vanidad y el poder. Un salón de fiestas de 90,000 pies cuadrados, más grande que la propia Casa Blanca, en pleno centro histórico de Washington, D.C., una construcción que no solo derriba símbolos arquitectónicos centenarios, sino que desmonta el propio equilibrio entre tradición y función que ha moldeado la sede del poder estadounidense desde los tiempos de Jefferson. Y ahí es donde aparece por primera vez el nombre de James McCrae, un arquitecto de renombre, especializado en iglesias católicas y firme defensor de la arquitectura clásica, elegido personalmente por Trump para convertir ese sueño en realidad. Pero McCrae tuvo la osadía de decir que no, de advertir a Trump que ese proyecto era desproporcionado, invasivo y que podría representar una afrenta al espíritu mismo del edificio más importante de Estados Unidos, y por eso cayó. Fue destituido, sustituido, borrado de la historia antes incluso de dejar su huella. Y ahí es donde comienza la verdadera historia. Porque cuando un arquitecto respetado, con un currículum internacional, advierte a un presidente sobre los riesgos de destruir un patrimonio nacional y esa advertencia es ignorada y silenciada, ya no estamos hablando solo de una obra, estamos hablando de poder absoluto. McCrae fue retirado del proyecto a finales de octubre tras una serie de enfrentamientos con Trump sobre el tamaño, la escala, la estética y el plazo de la obra. Pero lo que pocos saben es que McCrae no solo estaba en desacuerdo con la estética, advirtió que ese salón de fiestas podría eclipsar visualmente a la Casa Blanca, que la estructura comprometería el equilibrio histórico del edificio y que ninguna obra debería superponerse a la casa del pueblo. Trump no quiso escuchar. El salón, que inicialmente tendría capacidad para 500 personas, se fue ampliando día tras día, hasta alcanzar la absurda capacidad de 999 invitados sentados para cenas presidenciales. Esto no es un salón de fiestas, es un monumento personal. Es el ego de un hombre materializado en columnas doradas, paredes blindadas de cristal y un presupuesto que pasó de 200 a 300 millones de dólares en solo 3 meses. Y a pesar de todo este gasto, el proyecto sigue sin tener siquiera los planos aprobados por la Comisión Federal responsable de revisar las obras en zonas históricas. En nombre de la prisa, la vanidad y una visión personal que desprecia los límites técnicos y legales, Trump ignoró todos los pasos que cualquier ciudadano común estaría obligado a cumplir. Peor aún, destruyó el ala este de la Casa Blanca, sede de las oficinas de las primeras damas durante más de un siglo, sin previo aviso, sin consulta pública y sin ningún respeto por la historia que allí se vivía. Cada pared derribada, cada árbol histórico talado. Todo ello se hizo mientras la prensa hablaba de economía, elecciones, comisiones de investigación y guerras en el extranjero. Nadie quiso mirar lo que se estaba destruyendo dentro de la casa. Y ahora
Trump anuncia que todo va según lo previsto, que está dentro del presupuesto y que será la mayor obra desde la construcción del Salón Oval. Pero los hechos cuentan otra historia. Los hechos muestran a un arquitecto despedido por discrepar de un capricho, un presupuesto que se ha disparado, un patrimonio histórico reducido a escombros y una lista de donantes privados entre los que se encuentran gigantes como Amazon, Apple, Google, Meta, Microsoft e incluso empresas del sector bélico y de las criptomonedas, todas ellas involucradas en negociaciones con el gobierno federal. ¿Entiendes la magnitud de esto? Son empresas con intereses directos en lo que sucede en Washington, que financian un proyecto personal de un presidente que aún disputa el poder. Y este proyecto se está vendiendo como un regalo patriótico, cuando en realidad puede ser la fachada más cara y simbólica de un sistema que mezcla poder personal, favoritismo institucional y destrucción de la memoria colectiva. Mientras tanto, los medios de comunicación guardan silencio sobre la verdadera razón detrás de la salida de McCrae, porque admitir que un profesional experimentado fue apartado por negarse a violar los principios de la arquitectura clásica sería lo mismo que reconocer que, en este proyecto, Trump no busca construir algo bello, sino algo que lo coloque por encima de la historia. Y tal vez, por eso haya elegido a Shalom Baranis para sustituir a McCrae, un arquitecto con décadas de experiencia en obras gubernamentales, sí, pero también un especialista en conservación histórica que ya ha criticado abiertamente proyectos destructivos basados en preferencias estéticas dudosas. Y ahora se enfrenta al mayor reto de su carrera: dar forma a un sueño imposible, sin traicionar los valores que ha defendido durante décadas. ¿Lo conseguirá? ¿O será solo otra pieza que Trump utilizará hasta que ya no le sirva? Esto es solo el principio. Cada semana surgen nuevas denuncias, nuevos conflictos, y el ruido de las máquinas sigue resonando en los jardines de la Casa Blanca. Y si tú también crees que este tipo de abusos deben salir a la luz, que decisiones como estas no pueden pasar desapercibidas, dale a me gusta a este vídeo y suscríbete al canal. Aquí vamos a fondo. Llegamos donde los medios de comunicación no quieren llegar, porque la verdad puede doler, pero hay que decirla. Lo que está sucediendo en el corazón de Washington es más que una disputa estética entre un presidente y un arquitecto. Es la materialización de un enfrentamiento ideológico entre quienes ven la Casa Blanca como un símbolo colectivo de la democracia estadounidense y quienes la tratan como una extensión de su imperio personal. James McCrae fue solo la primera víctima visible de este choque. Al ser destituido del mando del proyecto, dejó atrás no solo planos y maquetas, sino también una delgada línea que separaba la preservación histórica de una reinvención autoritaria del espacio público. Su salida no fue pacífica, ni consensuada, ni técnica. Fue política, emocional y estratégica. Trump no quería un arquitecto, quería un ejecutor de sus deseos, un escultor de ambiciones. Y cuando se dio cuenta de que McCrae no se doblegaría ante las crecientes exigencias, lo sustituyó por alguien con suficiente trayectoria como para parecer respetable, pero con la flexibilidad suficiente como para no enfrentarse a él. Shalom Baranis aceptó el reto, y al hacerlo, entró en un campo minado, un proyecto con la demolición ya iniciada, sin planos aprobados, con críticas crecientes de las entidades de preservación, sin un plazo claro, con un presupuesto inflado y, sobre todo, con la constante interferencia de un cliente que exige ser obedecido y no contradicho. Baranis es reconocido por su trabajo en edificios federales y ha recibido premios por la conservación histórica, pero ahora se encuentra en una posición contradictoria. Será el rostro de una obra condenada por todos los sectores que solía defender.
El mismo hombre que un día criticó las demoliciones basadas en preferencias estéticas, ahora lidera la construcción de un salón gigantesco que viola la escala de la Casa Blanca, en nombre de una visión puramente estética. No es difícil imaginar los dilemas morales que rodean esta decisión. Los medios de comunicación intentaron suavizar la transición utilizando palabras como asesoramiento, transición planificada o ampliación del equipo. Pero la verdad es que McCrae está fuera y Baranis está dentro, y eso lo cambió todo. Los costes aumentaron un 50% en 3 meses. La demolición avanzó sin aprobación formal. El ala este fue destruida y, junto con ella, desapareció un pedazo de la historia estadounidense. Allí no solo había oficinas, sino también recuerdos. El lugar donde las primeras damas moldearon las políticas sociales, donde se tomaron discretas decisiones diplomáticas, donde la América civilizada encontraba su expresión. Ahora, todo se ha convertido en escombros. 2 magnolias plantadas en honor a presidentes del pasado desaparecieron sin previo aviso. No hubo nota oficial, no hubo ceremonia de retirada, simplemente desaparecieron. Y esto no es solo una metáfora del estado actual de la política estadounidense. Es un síntoma, es el retrato de un gobierno que se mueve por impulsos, que rompe protocolos, que reescribe el paisaje físico de la democracia con la misma facilidad con la que cambia las narrativas en las redes sociales. Y hablando de redes, fue allí, en Truth Social, donde Trump dio las primeras señales de lo que vendría. Publicaciones enigmáticas, frases en mayúsculas, promesas de hacer lo correcto, y ese correcto siempre ha significado a su manera. 2 días después, se filtró la dimisión de McCrae. Cuando un líder quiere reconfigurar la realidad, empieza por los símbolos. ¿Y qué símbolo es más grande que la propia Casa Blanca? Estados Unidos tiene una historia de respeto arquitectónico por su sede presidencial. Cada adición, cada reforma, se ha pensado dentro de una lógica de continuidad, armonía y proporcionalidad. Incluso cuando presidentes como Roosevelt o Jefferson ampliaron sus estructuras, lo hicieron respetando el espíritu del edificio original. Trump rompe esta tradición de forma frontal. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. Edificio principal, las columnas doradas, las paredes de cristal a prueba de balas, el techo artesonado, las enormes vidrieras. Todo apunta a un deseo de centralizar la atención, de generar impacto, de afirmar presencia. Y ahí es donde comienza el verdadero problema, porque la Casa Blanca no es propiedad de un hombre, es patrimonio de un pueblo. Y cuando alguien intenta convertirla en un monumento personal, está desfigurando su esencia. Por eso tantas entidades, arquitectos, profesores y estudiosos se han pronunciado con vehemencia. No se trata solo de gustos, se trata de respeto, se trata de responsabilidad histórica. El Instituto Americano de Arquitectos publicó cartas denunciando la falta de un proceso adecuado. El National Trust for Historic Preservation declaró estar alarmado por la magnitud del proyecto. Los historiadores señalaron que ninguna ampliación de la Casa Blanca desde el siglo XIX había roto con la lógica del conjunto arquitectónico. Pero nada de eso parece importar, porque el proyecto sigue adelante, impulsado por donaciones privadas, cuyos detalles no se han revelado, empresas de tecnología, criptomonedas, armamento y medios de comunicación aparecen en la lista de financiadores. Amazon, Apple, Meta, Lockheed Martin, Ripple, Google, Coinbase, todas ellas con intereses directos en el gobierno federal, todas ellas ahora asociadas a la obra más extravagante de Trump. Y lo que promete es grandioso:
Un salón con capacidad para 999 invitados, preparado para acoger cenas, eventos de gala e incluso una posible ceremonia de investidura. Y si ese es realmente el objetivo, el plan es aún más audaz de lo que parece. Trump quiere pasar a la historia, no solo como presidente, sino como alguien que reconfiguró físicamente el poder. Un gesto que permanecerá visible para todos los que entren en la Casa Blanca durante generaciones. No solo quiere una obra, quiere un legado, construido en mármol, cristal y oro. Y eso tiene un coste, no solo financiero, sino político, institucional. Si has visto este vídeo hasta aquí, comenta abajo. Esta obra no es solo de Trump, es de la historia del pueblo estadounidense. Copia y pega esta frase en los comentarios. Cuando comentas, demuestras que aún te importa la memoria de este país y que no todo está perdido para el olvido. Lo que impresiona de este proyecto no es solo la magnitud física de la construcción, sino la forma en que se desarrolla al margen de las instituciones, los rituales y los compromisos que siempre han guiado las reformas en la Casa Blanca. No hubo consulta pública, no hubo transparencia en las donaciones, no se respetó la tradición arquitectónica, ni tampoco se tuvo sensibilidad para preservar el simbolismo que conlleva ese espacio. La prisa por despedir a McCraa, la demolición apresurada del ala este, los costes que se multiplican sin control visible. Todo ello forma una narrativa de urgencia, de imposición, de dominio absoluto sobre un espacio que debería representar equilibrio y contención. Cuando Trump afirma que esta será la mayor adición a la Casa Blanca desde el Salón Oval, no solo está tratando de superar a sus predecesores, está tratando de marcar el territorio, de dejar su firma grabada en piedra, en columnas, en alfombras y lámparas. Pero esa firma no ha sido validada por nadie más que por él mismo y un círculo de multimillonarios. La lista de empresas que financiaron el proyecto sigue envuelta en misterio. No se sabe quién ha aportado cuánto, no se sabe en qué condiciones y sobre todo, no se sabe qué esperan estas empresas a cambio. Porque nada es gratis en Washington. La donación de 1 centavo ya levanta sospechas. Imagínese 350 millones de dólares recaudados en pocos meses. En un momento en que el país vive bajo el peso de la inflación, la crisis de la vivienda, la inestabilidad internacional y una brecha cada vez mayor entre ricos y pobres. Y mientras millones de estadounidenses recortan gastos básicos, un salón de fiestas de casi 100.000 pies cuadrados nace en el patio de la presidencia. Y no es solo el costo financiero lo que escandaliza. Lo que se perdió con la destrucción del ala este no se puede medir en dólares. Se han eliminado los últimos vestigios de un ala que albergaba recuerdos, decisiones, luchas y momentos íntimos de la historia estadounidense. Allí trabajaron primeras damas como Eleanor Roosevelt, Jackie Kennedy y Michelle Obama. Organizaron campañas de salud pública, educación y cultura. Ahora, todo se ha convertido en escombros. Los árboles históricos han desaparecido sin ninguna justificación. Se ha roto el equilibrio arquitectónico entre las alas este y oeste. El diálogo entre las diferentes épocas de la Casa Blanca ha sido silenciado por un grito visual de exageración, de oro, de cristal y de desproporción. Y lo más grave es que ese grito se impone con la fuerza de una máquina que nadie parece capaz de detener. Ni el Congreso, ni la Comisión de Planificación Nacional, ni los medios de comunicación, ni las entidades de preservación histórica. Todo avanza porque Trump quiere. Y cuando alguien se atreve a decir que no, como hizo McCraa, es descartado. El propio proceso de sustitución del arquitecto pone de manifiesto el desprecio por la lógica. Baranis asumió un proyecto en marcha, sin haber participado en las etapas iniciales, sin haber aprobado la demolición, sin haber rediseñado las estructuras.
Ahora tiene que firmar por algo que no fue suyo desde el principio. Y al hacerlo, también asume la responsabilidad de un posible fracaso arquitectónico, político e histórico. Y aquí es donde aumenta el peligro. Porque obras como esta no se deshacen fácilmente. No se quitan columnas de oro como se borran los decretos. No se deshacen los vínculos con un simple trazo de pluma. Lo que Trump está construyendo allí es una marca permanente, aunque asuma un nuevo presidente, aunque cambie el Congreso, aunque haya un arrepentimiento colectivo. El salón seguirá en pie. Servirá de escenario para cenas oficiales, eventos de gala, celebraciones diplomáticas, e incluso si los futuros ocupantes de la Casa Blanca lo rechazan, estarán inevitablemente bajo su sombra. Trump, por lo tanto, está creando algo que ni siquiera su salida del poder podrá revertir, un monumento a su propia visión, una imposición arquitectónica que grita más fuerte que cualquier discurso. Y eso es lo que tanto molesta a sus críticos, porque él entendió el poder de la estética como forma de dominación y lo utilizó para enterrar la discreta elegancia de la Casa Blanca, bajo toneladas de mármol, vidrio blindado y promesas vacías, al decir que está haciendo lo que otros presidentes siempre quisieron hacer. Trump reescribe la historia como si fuera una línea temporal maleable, como si los hechos pudieran adaptarse a su narrativa, pero los registros muestran lo contrario. Ningún presidente antes había intentado una intervención de tal magnitud. Kennedy lo pensó por un momento. Roosevelt lo consideró, pero todos retrocedieron ante el peso de la tradición. Trump no. Él avanza. Y si hay algo que la sociedad estadounidense debe comprender, es que esta obra no es solo una extravagancia personal, es una metáfora, un espejo ampliado del tipo de liderazgo que representa Trump, un liderazgo que expande sus límites hasta donde nadie más se atreve a cuestionar, y que cuando se le desafía responde con sustituciones, propaganda. El salón de fiestas de Trump puede ser la imagen más fiel de su visión política, desproporcionada, lujosa, autoritaria, sin rendición de cuentas, y construida sobre las ruinas de instituciones que alguna vez fueron sagradas. Y si has llegado hasta aquí en este vídeo, es porque te importa lo que está pasando en este país. Así que aprovecha y suscríbete al canal ahora, porque mientras la mayoría prefiere ignorarlo, nosotros seguiremos hablando y juntos podemos impedir que la historia sea reescrita por la fuerza. Tu voz importa y aquí será escuchada, siempre.